Hola, ¿cómo están? Les habla el pastor Manuel Jerez de la iglesia Agape y hago este video con el fin de comentarles un poquito acerca del movimiento de las células como tal, pero más que nada enfocado en la visión de nuestra iglesia, de cómo nosotros vamos a trabajar el tema de células. Eh, Sin que nadie, por favor, rasgue vestiduras. Yo sé que el nombre como tal no es del agrado de muchos hermanos, de muchas personas. Sin embargo, creo que merece la pena considerar los aspectos también teológicos, considerar los aspectos bíblicos de este sistema que, como les digo, como les reitero una vez más, si bien la palabra célula no es bíblica, el sistema como tal abunda en las Sagradas Escrituras, y no solamente en las Sagradas Escrituras, sino que en la historia posterior al cristianismo, nosotros encontramos este sistema abundantemente. Basta solamente con el hecho de preguntarnos qué pasó con aquellos cristianos. Dice la Biblia que después del discurso de Pedro se convirtieron 3.000 personas, luego una segunda predicación 5.000 personas. Los que estaban reunidos en el aposento alto y pudiéramos decir los cristianos comprometidos con el Evangelio eran aproximadamente 120 personas, eso lo dice Lucas en el capítulo 1 de Hechos. Y bueno, cuando desciende el Espíritu Santo, ellos son llenos del Señor, ¿verdad? Llenos de su Espíritu y comienzan digamos, Pedro con los 12 empiezan a predicar la palabra. Mi pregunta es, ¿dónde quedaron aquellas 3.000 personas? ¿Dónde quedaron aquellos 5.000 nuevos convertidos? Era muy difícil que solamente 12 personas pudieran hacerse cargo de todos ellos, ¿no? 3.000, luego 5.000. Sin embargo, yo creo lo que dice la Biblia, por ahí en 1 Timoteo, capítulo 2, si mal no recuerdo, versículo 2, eh, donde el apóstol Pablo aconseja a Timoteo y le dice, esto pues encarga también a hombres fieles. ¿Qué cosa? Lo que Pablo predicó, lo que Pablo enseñó, le dice a Timoteo, lo que tú aprendiste de mí, encarga a hombres fieles que sean capaces también e idóneos de enseñarles también a otros. El mismo principio lo encontramos en el gran aporte que hizo Jetro en el Antiguo Testamento a Moisés. Aproximadamente 2 millones de judíos en el desierto necesitaban también la enseñanza de la Torá, necesitaban también poder dirimir de aspectos cierto cotidianos que ellos tenían con sus vecinos, y por lo tanto cuando el pueblo comenzó a venir donde Moisés, dice la Biblia que Jetro lo vio agobiado, lo vio cansado y le dijo, tú te vas a morir si es que sigues de esa manera. Por lo tanto, el consejo que le dio Jetro fue encarga a hombres fieles, llenos de espíritu, llenos de sabiduría, que también puedan enseñarle a otras personas. Esto también con el tiempo, volviendo así al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la iglesia eh, se manejó mucho, y en la iglesia se manejó mucho el sistema de reuniones en las casas. Recordemos que no fue hasta el 312 que el cristianismo fue institucionalizado, y anteriormente dice la Biblia dice Hechos 2, verso 43 en adelante, nos dice que los cristianos se reunían en el templo y por las casas. Ese templo no era el templo cristiano, ese templo era el templo que había edificado Herodes y que posteriormente fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ellos se reunían en ciertos sectores del templo, se reunían en lo que se llaman los ciertos patios, ciertas puertas, ciertos pórticos. Ahí se reunían los cristianos a poder compartir el mensaje y la palabra del Señor. Y así mucho dice la Escritura que se convertían, y luego ellos se los llevaban, donde se los llevaban a las casas.
para poder seguir aprendiendo y perseverando en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan. En el siglo XVIII, Wesley, un gran predicador británico, uno de los próceres del avivamiento del siglo XVIII, él también usaba este sistema. Él predicaba en las calles, ¿cierto? Predicaba en las calles, hacía predicaciones en las calles, invitaba gente a lo que él llamaba clases. Y esas clases eran precisamente grupos de 12 personas, donde había un líder, donde había una persona, donde había un laico, una persona experimentada, un creyente experimentado, que les transmitía las enseñanzas, las doctrinas y los ayudaba a crecer en la fe. Eso es un poquito la historia de cuando nosotros hablamos de célula, a eso nos referimos, a ese principio de agencia, a ese principio de poder entrenar gente, entrenar personas para que sean capaces de poder ellos también entregar la enseñanza de una manera acorde y de una manera efectiva. Visto ese, digamos, hecho ese paréntesis, quisiera decir que nosotros como iglesia trabajamos también y pretendemos trabajar a través de grupos pequeños. Necesitamos obviamente líderes, necesitamos hermanos, no solamente hermanos, sino que también hermanas, las cuales obviamente lleven un tiempo de preparación, los hermanos de la misma manera, cierta madurez para poder llevar también un grupo pequeño de aproximadamente 10, 12 personas. Esto es lo que aconseja la Biblia, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros o que estemos siguiendo un paradigma actual, no, no, eso es lo que aconseja la Biblia. El Señor apartó, ¿verdad?, 12 discípulos y Él los entrenó y los envió para poder también enseñarle a otros, los cuales el Señor llamó luego, como dice Mateo, apóstoles. Ahora, ¿qué es un grupo pequeño? Bueno, eso es un grupo pequeño, es un grupo de personas que se juntan para poder estudiar y aprender la palabra de Dios. Y dicho esto, quisiera compartir algunos aspectos y enfocado más al cómo hacer un grupo pequeño, cómo realizar una reunión de grupos pequeños. No quiero extenderme mucho, por aquí tengo algunos apuntes. Si ustedes lo quieren, me pueden escribir a mi correo y yo se los estoy enviando. Es un manual muy sencillo sobre cómo dirigir un grupo de amistad. Ahora, actualmente se conocen como grupos de amistad, espigas, barcas, rebaños. Nosotros hacemos en nuestra congregación cultos de amistad. Cultos de amistad porque pretendemos que nuestros hermanos puedan invitar a amigos, vecinos, a estos cultos de amistad y poder compartir la palabra del Señor. El esquema, un poquito el cual nosotros usamos, es bien, eh, digámoslo así, flexible, no es algo, digámoslo, estructurado, porque lo primero que tenemos que entender es que el culto de amistad, el culto de hogar no es un culto, digámoslo así, con la liturgia y con los metodismos, ¿cierto? O los métodos, más bien dicho, que existen en los cultos generales de nuestra iglesia. Sino más bien es precisamente para poder enseñar en un ambiente distendido, de una forma mucho más personalizada también. Y bueno, como primer consejo, como primera sugerencia, les sugeriría que dejaran todo, absolutamente todo. Aquí es fundamental para los coordinadores, timoteos y líderes de grupos pequeños, es que preparen absolutamente hasta el más mínimo detalle, lo tengan listo y preparado para el día y la hora y la fecha en donde se van a reunir, ¿cierto?, a hacer estos grupos de amistad.
todo. Aquí no se debe improvisar absolutamente nada. Todo debe ser hecho con excelencia para poder también predicar con excelencia a nuestro Señor Jesucristo, y que las almas, los vecinos que lleguen a estos grupos de amistad puedan sentirse cómodos y, por supuesto, eh, puedan sentirse bien y quieran volver. Esa es la idea, y no solamente volver, sino que los podamos invitar también a nuestros cultos de celebración de los días domingo por la mañana. Todo previamente preparado. ¿A qué me refiero con todo? Ya sea eh, los preparativos de los aperitivos, una palabra que define muy bien lo que se debe hacer en un culto de amistad. No es aconsejable, ¿cierto?, hacer una gran once, no es aconsejable hacer una gran cena, porque el propósito de los grupos de amistad, de los grupos pequeños, no es la comida, no es eso, sino que el propósito del grupo de amistad es poder compartir lo principal, que es la palabra del Señor, y poder edificarnos unos a otros. Los aperitivos, como les digo, pueden servirse o antes de la reunión en sí, o después. La idea es que no sea tan extenso. 10-15 minutos servirse los aperitivos, y ese tiempo se puede aprovechar para poder conocer un poquito más las personas que nos visitan por primera vez, y poder aprenderse también los nombres, y en algunos casos esperar, darles algún tiempo a aquellos hermanos que por motivos de trabajo u otras circunstancias no alcanzan a llegar justamente a la hora. Bien, número uno, después de los aperitivos o después de este momento previo antes de comenzar el servicio, la idea es que el anfitrión, ¿cierto?, de la casa pueda ir recibiendo a las personas de manera muy amable, para que puedan, como les digo, tener la motivación para volver otro día a oír a nuestros cultos de celebración. Nuestros hermanos timoteos, asistentes, nuestros hermanos coordinadores, nuestros hermanos líderes deben estar plenamente identificados y recibir a todas las personas en la puerta con una calurosa bienvenida. ¿Okay? Luego de esto se hace una transición, se hace una invitación a pasar al lugar donde ya está preparado con anterioridad para poder compartir la clase con, eh, con las personas que vamos a trabajar. Ahora, se realiza una oración de inicio. Reitero, esto no es un culto de celebración, esto no es como en la iglesia. La oración, hermano, tiene que ser una oración reducida. No es un culto de oración, es un culto de amistad, donde queremos que las personas nuevas puedan entender, comprender de mejor manera el mensaje del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la oración yo aconsejo 1 o 2 minutos, nada más que eso. Luego se acostumbra a hacer una declaración de propósito. La declaración de propósito es para afirmar, ¿cierto?, el propósito de las reuniones de los cultos de amistad. Como los propósitos que tenemos son tres, ¿no? Pues en realidad son muchos más, pero lo hemos reducido a tres. Estos son crecer en la relación con Dios, ¿okay?, crecer en la comunión los unos con los otros, y por supuesto crecer en número y multiplicarnos, multiplicar el grupo. Es decir, que de esa célula, de esa reunión, de ese grupo pequeño, pueda salir de allí también más adelante otro grupo pequeño. Luego se hace una instrucción o lo que yo le llamaría también un pacto de grupo. Que esto es siempre importante poder recordarlo todas las reuniones, porque bueno, la idea es que todas las reuniones vengan personas nuevas.
Entonces todos comparten sus opiniones. Esto es parte del pacto, ¿verdad?, de esta reunión. Que la idea es que todos compartan sus opiniones con confianza, que todos compartamos nuestras preocupaciones, eh, que guardemos confianza de lo que se realice en el grupo, resistir la tentación de hablar de otras personas y de otras religiones. No es propósito hablar de otras personas ni meternos en asuntos tan específicos como hablar de los testigos de Jehová o hablar de los mormones o hablar de los católicos. No es tiempo para aquello. Y es esencial poder fomentar la asistencia y fidelidad a estas reuniones. Luego de esto se realiza una presentación, ¿okay? Si hay personas nuevas, se hace estrictamente necesario que se haga una presentación de cada uno de los que estamos en ese lugar para que esta persona nueva se familiarice con nosotros y nosotros podamos también conocer el nombre de esta persona. La idea es que todos nos presentemos. Luego se realiza un rompehielo, que este rompehielo es a juicio del maestro, a juicio del coordinador del grupo de amistad. Hay en internet abundante material para poder hacer este rompehielo. ¿Cuál la idea del rompehielo? Su nombre lo dice, romper el hielo y que, bueno, nos sintamos en confianza con nuestro hermano y que también las personas nuevas puedan integrarse de manera natural al grupo. Luego existen unos 15, en el rompehielos no más de 5 minutos, no hay que quedarse pegado en el rompehielo, no más de 5 minutos. Adoración y testimonio, 15 minutos. Esto vendría a ser como la coordinación del culto general o del culto de celebración, ¿no? 10 a 15 minutos. En este momento el líder puede designar a una persona que se vaya rotando, que desde la semana anterior, ¿cierto? Designa una persona, esta semana designa a otra persona para la semana posterior, que traiga los cantos, ya sea escritos, los cantos que se pueden llevar a cabo en esa reunión de grupo pequeño. La idea es tenerlos escritos, la idea es poder proyectarlos en una pantalla. Si no saben tocar guitarra, que bueno, a través del celular se conecten a algún equipo o cantar con pistas en un Smart TV. Hay una amplia gama de formas en las cuales se pueden compartir los cantos con los hermanos, así que eso no debería ser muy complejo y muy complicado. Lo importante, como les digo, es que eso quede listo y que la persona que va encargada de guiar, digamos, esta parte de la adoración y la alabanza, lo lleve listo de antemano. Y esto, hermanos amados, tiene que no durar, como les decía, más de 15 minutos, este proceso, este tiempo, y no más de 3 cantos, ¿ok? Entre los cuales se pueden intercalar a lo mejor algún testimonio, algún punto de una oportunidad de agradecimiento. Siempre hay alguien que va a querer explayarse más, hablar más, pero es importante que el grupo esté bien concientizado de que los tiempos en estas reuniones de grupo de amistad son muy acotados y debe ser, digamos, muy conciso lo que se va a hacer, porque principalmente el propósito está muy bien definido. Crecer en nuestra relación con Dios, crecer en nuestra relación los unos con otros y multiplicarnos, crecer también en número. Por lo tanto, en ese punto número 3, no queremos tampoco cansar a aquellas personas que nos están visitando por primera vez. Pues adoración, testimonio
15 minutos. Luego ya entra el tiempo de la edificación. No es necesario que el líder se ponga allí a entregar la clase, ¿no? Yo acá, por ejemplo, tengo una clase, se llama la escalera de la salvación. Esto se lee en 10 minutos, no más de 10 minutos se lee la clase. Eh, Puede leerlo el coordinador, el encargado, el líder, como también puede leerla cualquier hermano. Y lo importante es que vayan participando y que el líder se transforme más que en un transmisor de conocimiento, en un coordinador de la reunión, en donde a través de preguntas, ¿cierto? Vaya ayudándole y a través de la participación vaya ayudándole a los que están en esta reunión, a los asistentes, a descubrir realidades y verdades espirituales incluidas en la lección. No es la idea, ¿cierto?, que se transforme en un monólogo, que el líder asuma la posición de un predicador. No, no, es un coordinador, es un facilitador, es una persona que ayuda a los demás a encontrar el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Okay? En alguna oportunidad vamos a hablar de los métodos de enseñanza, pero a modo simple, ¿cierto? Es a través de preguntas, ir ayudando a la persona a descubrir, ¿cierto? Verdades espirituales encontradas en las Sagradas Escrituras. Luego de eso, es importante que al final de la clase o al final de este momento de edificación, se tome un tiempo de aplicación. ¿Okay? ¿Qué es aplicar? Aplicar es enseñarle a la gente cómo hacer y cómo llevar a cabo o a la práctica la enseñanza. Preguntas tales como ¿qué vas a hacer al respecto de esto? ¿O está tratando Dios contigo acerca de algo específico en esta lección? Preguntas como que lleven a la persona, ¿verdad?, a actuar, que lo hagan despertar y llevar a cabo la lección. Sabemos que el mensaje, la palabra, no termina hasta que no se cumple en la vida o no se aplica en nuestras propias vidas. Luego viene una parte que es la misión y esto tiene que ver con qué vamos a hacer al respecto. Una parte es el cómo hacer. Sin embargo, esta parte de la misión es qué vamos a hacer al respecto de la lección. ¿Y a qué me movió Dios con esta enseñanza? Motivar a los hermanos a que se levanten, sobre todo a aquellos que son más, digamos, experimentados, pero que de pronto están allí y no se sienten motivados, motivarlos para que puedan realizar estudios bíblicos a sus vecinos, salir a predicar a la calle, realizar obras evangelísticas. Y hacerlos que se identifiquen, ¿verdad?, con el trabajo en la obra del Señor. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer como grupo para promover los 3 propósitos del grupo? O sea, y un hermano puede decir, bueno, yo para la próxima semana me gustaría traer una lección especial. El líder no coarte eso, no lo vaya a coartar, no le quite la oportunidad al hermano. Sí, le puede decir, tenemos la lección, puedes compartirla, puedes estudiarla y transfórmate en un facilitador. Esa es la idea. Luego tenemos el punto de las tareas para la próxima semana, ya finalizar, ¿cierto?, la lección y luego pasamos a entregar, ¿cierto?, tareas o trabajos para la próxima clase o la próxima semana.
por ejemplo, quién va a traer los aperitivos o cómo se van a organizar, si es que van a hacer, acá en Chile nosotros le decimos una vaquita, ya todos ponen algo, ¿cierto? Para poder servirse los aperitivos, un juguito, un sándwich, siempre bajo, digamos, el principio de que no sea algo tan pesado. O sea, si se quieren comer, digamos, un barbecue o un asado, como le decimos acá en Chile, que sea en otra ocasión, ¿okay? Que sea una ocasión específicamente para eso. Otra tarea que se puede asignar es quién hará la pregunta de rompehielo, quién traerá el rompehielo para la próxima semana, quién dirigirá la adoración, quién va a traer los cánticos, esos 3 cánticos espirituales, ¿cierto? Esos tres coros de adoración, alabanza, no sé, para dirigir ese tiempo de alabanza y adoración. Eh, o quién presentará la lección de edificación, ¿verdad? La lección, ¿quién la va a presentar? Reitero una vez más, no es necesario que el líder de célula o el líder de grupos pequeños sea quien entregue la lección siempre. La idea es que vayamos motivando a los asistentes para poder ellos en un futuro no muy lejano poder también dirigir otro grupo de amistad. Y bien, a esta hora también, o en este momento, ya finalizando, el líder tiene que tener el carisma, la intención ya para invitar a los hermanos a participar al culto de celebración de los días domingo en la mañana. Los cultos por lo general tienen un toque evangelístico, los cultos de celebración, ¿verdad? Hay una tercera parte que se utiliza específicamente para hacer la invitación. No todos los predicadores lo hacen y yo no estoy de acuerdo con que no se haga. Yo estoy de acuerdo con que los predicadores tienen que invitar al altar, tienen que hacer y enfrentar a la congregación con el mensaje para que los hermanos puedan llevar a cabo el mensaje y esa invitación para que muchos se conviertan, para que muchos se entreguen al Señor Jesucristo en esa última parte, ¿cierto? Previo a la finalización del culto de celebración. Y bueno, en el culto de amistad, el maestro tiene que tener la capacidad y el carisma también para poder invitar a aquellas personas nuevas que hayan llegado al culto de amistad, al culto, a la reunión de celebración en el salón, la sede, la iglesia o el templo, donde quieran reunirse, donde acostumbren reunirse los hermanos en la reunión dominical. Eso principalmente, y luego ya tenemos un lema. Yo lo he estado practicando en las últimas reuniones que hemos tenido, un lema del grupo o de los grupos de amistad. Está a lo mejor un poco extenso, hay que resumirlo un poco, pero la idea es que los hermanos se concienticen y atesoren este lema para poder, hermanos, meterlo en su mente, en su corazón, y el deseo de poder ganar a otros para Cristo. Y el lema en este caso es así. Somos enviados por el Señor Jesús a ser discípulos a los habitantes de nuestro caso, en nuestro caso es la comuna de Colina, ¿cierto? Y el mundo, a bautizarles en su nombre, a enseñarles a obedecer todos sus mandamientos, a ser valientes y no temer, pues Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén y amén. Hay unas declaraciones de propósito un poquito más reducidas, pero bueno, esta es la que estamos usando nosotros por ahora. Ya luego se puede mejorar, no es algo que sea, digamos, así estructurado. Luego de esto se hace una oración final. La reunión se termina orando por las necesidades que se presenten. Todas las necesidades. Esto es un proceso 5 a 10 minutos orando por las necesidades de todos los hermanos allí presentes. Hermanos que llegan a lo mejor enfermos, que tienen algún familiar necesitado de la oración y ellos presentan su oración. Este es el momento para orar por ellos.
Y eso, bueno, en algunos casos es necesario también hacer la oración de fe, donde las personas puedan, como se dice, abrir su corazón, como dice la Escritura en Juan capítulo 1, ¿cierto? A los que la recibieron, recibir al Señor Jesucristo dentro de su corazón y para poder comenzar el camino de una nueva vida. Esto sería maravilloso, ¿cierto? Que así fuera, y ese es el propósito principalmente, que otros conozcan al Señor Jesucristo. Luego de esto, como le digo, ya es la oración final. Y opcionalmente, bueno, ahí nuestros hermanos, líderes, coordinadores, ahí lo ven si es que realizaron el aperitivo al principio o lo realizaron al final. Estos son un poco los aspectos de una reunión de células o de grupos de amistad. Este video, bueno, lo vamos a compartir con todos nuestros hermanos que se sientan motivados por ahora, ¿cierto? En tiempos del coronavirus, eh, nos estamos reuniendo virtualmente a través de internet, estamos compartiendo. Y bueno, la idea es que usted que conoce al Señor se transforme en un coordinador de culto de amistad y se reúna con su familia. Nos invite a juntarse, usted haga toda esta parte y si usted no se siente aún preparado para poder entregar, digamos, la lección, yo voy a estar transmitiendo todas las semanas, voy a estar transmitiendo el culto o la lección de la semana para que usted lo pueda también, si no se siente capacitado de poder entregarlo, a través del televisor, usted lo puede compartir con su familia. ¿Ok? Eso principalmente, mis amados hermanos. Gracias al Señor por este tiempo. Les envío un abrazo, cariños a la distancia. Les extrañamos, les amamos en el amor del Señor. Y esto principalmente lo estamos haciendo para que la obra del Señor crezca y bueno, cuando nos podamos reunir nuevamente en nuestros cultos de celebración, estemos también bastante avanzados en este sistema, en este método que como compartíamos anteriormente no es nuevo, sino que lleva, bueno, miles, prácticamente miles de años desarrollándose en el pueblo de Dios. Un abrazo y que el Señor les bendiga mucho, mucho.